es La Mañana con Dari. Danilza Vargas, una servidora, les da la bienvenida. En este lunes 27 de febrero, 179 años de nuestra independencia nacional, un día que celebramos por todo lo alto porque es nuestra liberación como nación. Gracias a todos los hogares que nos acompañan tanto a nivel nacional como en los Estados Unidos a través de Ruta 66 y TV Quisqueya. Hoy les damos la bienvenida en este panel que nos acompaña el señor Yuri Enríquez. Gracias por lo de señor. Sí. Muchas gracias. Y don Luis José González. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Yuri, teníamos 2 años, no nos juntábamos, pero estamos aquí. Nunca es tarde si la dicha es buena. Nunca es tarde. Hoy tenemos un panel súper especial. Vamos a ver las expectativas de la rendición de cuentas de nuestro presidente Luis Abinader, como corresponde constitucionalmente en este 27 de febrero ante la Asamblea Conjunta del Congreso Nacional. Y por lo tanto, hoy vamos a estar debatiendo temas, expectativas en torno a este discurso con 3 jóvenes políticos, representantes de las principales fuerzas de nuestro país, a quienes damos la bienvenida en esta mañana. Nos acompaña Liz Mieses, regidora por el Distrito Nacional PRM. Bienvenida, Liz. Muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña Francisco Guillén, abogado, miembro de la Dirección Central Fuerza del Pueblo y precandidato a diputado por el Distrito Nacional. Muchas gracias, Danilza. Buenos días a todos. Feliz Día de la Independencia al pueblo dominicano. Y también le damos la bienvenida a este panel a Charlie Mariotti Tapia. Paz. Perdón, Tapia el papá. Óyeme, qué cosa, ¿eh? Abogado, comunicador y analista. Bienvenido. Hola, muy buenos días a ustedes y a todos los que nos sintonizan. No sé, pero por ahí como que escuché como que, bueno, Lisa es regidora, pero ustedes como que están en la sintonía de ir al Congreso Nacional a una diputación. Aclara bien que son los 3 que aspiran a diputados. Pero Los 3. Eso está muy bien. Hay Sí. uno que se inscribió ya en la Fuerza del Pueblo en su partido, Liz está más o menos observando, y Mariotti también. ¿Es así o no es así? Eso es correcto. Pero déjeme decirle que eso sería una excelente iniciativa. La verdad es que en este periodo hay muchos jóvenes que llegaron al Congreso Nacional y la verdad es que eso da mucha satisfacción. Y que sigan llegando tal vez en las próximas elecciones y renovando esa camada de legisladores sería una muy buena oportunidad. Pero había que observar qué hicieron para que no lo castiguen a ellos. El trabajo, No, claro. tú pides lo que hicieron. Obviamente, se va adquiriendo experiencia y se va puliendo cada vez más la labor legislativa. Eso no podemos condenarlo porque siempre hay que empezar. Hay legisladores que nunca se han parado a hablar y son jóvenes. Y tienen 20 años. Y tienen 20 años, déjeme decirle. Hay algunos que el pueblo no le conoce ni siquiera la cara. Y Sí, tienen 20 años en el 20 Congreso años. Nacional. Sí, O sea que, y si están comenzando, todavía hay tiempo de ir enmendando, ¿verdad? Así es. Yo voy a dar mi voto de confianza todavía. Así es. Don Luis José, quisiéramos que iniciara dando una panorámica desde su experiencia legislativa como expresidente de la Cámara de Diputados en torno a toda esta reunión que se da en La el reunión día de hoy, conjunta. claro que sí, de la Asamblea Nacional. Hay un mandato. El artículo 114 de la Constitución le da un mandato al presidente para presentar sus memorias sobre el presupuesto que él ejecutó en el año 2022. El presidente Luis Abinader está llamado a comparecer a las cámaras legislativas que se constituyen en asambleas conjuntas de ambas cámaras. También se inicia la legislatura ordinaria, que inicia a partir del martes 28. 28, sí. Así es. Entonces el artículo 114 le da el mandato y el 128 le dice que él también tiene que dar unas memorias de lo que él va a ejecutar en el presupuesto del 2023 que se le aprobó el Congreso Nacional. Está llamado. Ahora los presidentes lo que hacen es que llevan una pantalla y comienzan a exhibir todas las obras que ellos han ejecutado. Se les permite que ellos lo hagan porque también el presidente da las memorias de los ministerios, de las direcciones generales. Del Poder Ejecutivo en sentido general. Del Poder en sentido general. Claro, excepto los ayuntamientos y ese tipo porque son gobiernos municipales separados. Entonces, cuando tú dices la independencia nacional, hay que ver si es la independencia nacional o la separación de Haití, porque hay una confusión
si es independencia o fue separación. Entonces el legislador fue sabio y le puso al presidente ese día, hoy, 27 de febrero, para que el presidente sus memorias. El presidente es recibido con 21 cañonazos, con 21 salvas o cañonazos. En la época de Alemania eran 100 cañonazos. 1578. Y esos 100 se equivocó un soldado y tiró 101. Entonces, un hombre parado hasta que pase 101 cañonazos, entonces se limitó y se bajó a 21 cañonazos, que son 7 cañones y se tiran en grupos de 7 por 3, 21. Entonces, ese recibimiento que se le da al señor presidente de la República, a la señora vicepresidenta, para que ellos se presenten ante las cámaras legislativas. Para nosotros, ahora, en la democracia, ese día se presentan polémicas a veces. Cuando el presidente hablaba, en la época de Balaguer, hasta voceaba uno de la oposición. Eso no se hizo. Eso ya no se está presentando, pero le pueden decir al presidente, esa obra no se hizo, presidente. Pero ahora el legislador es más pacífico, no hay esa oposición tan agresiva. Y esperamos que el presidente anuncie lo que hizo y lo que va a hacer nuevamente. Ese es el mandato constitucional. ¿O tú quieres otro tema? No. Y a partir de ahí, lógicamente, siempre crece. Ya esa costumbre se ha desvirtuado un poco de los decretos, pero recuerden que casi siempre anteriores gobiernos inmediatamente salían del Congreso Nacional, iban al Palacio, comenzaban a salir los decretos. O sea, eso era algo que la gente se sentaba inmediatamente. La vestimenta es negra. Negra. Corbata negra el hombre, la mujer con farda o pantalones negros, zapatos negros, media negra. Y entonces, ¿qué más? Eso es algo que muchas veces falla, señores. Blanco es el protocolo solamente 16 de agosto cuando se establece juramentación presidencial. Y cambio de bufete directivo. No, Sí. cambio de los bufete ayuntamientos. directivo. Sí. Y también el Congreso Pero Nacional. eso lo hace el Congreso. El presidente asiste de blanco solamente los 16 cuando va a juramentarse. Cuando va a juramentarse, correcto. Es así. Porque Él no asiste los 16 de agosto, el presidente. exactamente. Solamente el 27. Un tema que No debería, aunque este presidente sí ha estado asistiendo los 16 de agosto también. ¿Al Congreso? Sí. No. El presidente no fue. No. El 16 de agosto pasado. Lo único que el presidente ahora habla mucho, sí, porque él ha hablado el 16 de agosto. Ha Del hablado Palacio 16 de Nacional, que habló. Dio una locución Desde el desde Palacio Nacional él habló. Y desde Santiago el año pasado. Exactamente. De Santiago el año eso pasado, correcto. formal. Eso sí ya lo ha hecho. Discurso Un tema- 16 que tampoco es algo que... Que manda la Constitución. No lo manda. Es simplemente un... Pero mira un tema que bueno discutir con los muchachos. ¿Le puedo decir muchachos? Los jóvenes. Bienvenido, sí. Pero mira, Te lo agradecer. yo pienso que vamos a iniciar No, pero con un este momentico con debate. respecto al 27 de febrero. Hay un mandato dentro de las atribuciones del presidente que él puede indultar y no lo hace. Le han cogido miedo a las redes Los sociales. últimos gobiernos sí. Sí, pues, ¿qué es lo que Han pasa? dejado de lado esa prerrogativa. Esa prerrogativa de indultar el Sí. 27 de febrero o el 16 de agosto. No sueltan un preso por Incluso miedo a las en redes diciembre, sociales. Incluso en diciembre. Diciembre también tienen puede hacerlo. la Él también tiene prerrogativa de facultad para hacerlo, sí. pero no lo hace. Miren, vamos a iniciar con este debate, las expectativas de esta rendición de cuentas. Voy a comenzar con Francisco Guillén. No, pero con la dama primero. No, yo sé por qué la voy a dejar a ella para que escuche y se Pero, pueda ¿y cómo es defender. un- No, para que ella escuche y se pueda defender. Muy válido. Yo sé que es muy fácil para la fuerza del pueblo resaltar las debilidades y la van a hacer inmediatamente. Te voy a dejar que comience con las debilidades. Bueno, nuevamente nos vemos ante la Asamblea Nacional y vemos al presidente de la República ejerciendo, digamos, o cumpliendo con esa obligación constitucional de rendirle cuentas a la República Dominicana. Esta es la tercera rendición de cuentas del presidente Luis Abinader y con relación a las expectativas del discurso, pues entendemos que habrán debilidades, como le llamas Danilza, con la parte que tiene que ver con las inauguraciones de grandes obras de infraestructura. El gobierno ha tenido un grave problema de planificación, ejecución presupuestaria para la entrega de obras de infraestructura a nivel nacional. De hecho, la más reciente fue, digamos, obras importantes, porque el presidente se ha caracterizado por ir a inaugurar
escaleras y cajeros automáticos y otras obras de infraestructura quizás que no son de tal relevancia como para que vaya un presidente. La última de trascendencia fue la circunvalación de Asua, que ya fue denunciado que tuvo un sobrecosto altísimo, que fue la obra de infraestructura vial más cara que ha tenido la historia de la República Dominicana. El presidente tendrá que referirse a estos argumentos planteados por diferentes sectores de la sociedad y de la oposición y tendrá que presentar los avances que han tenido otras obras de infraestructura que han sido prometidas por él desde su primera rendición de cuentas y desde su juramentación como presidente. Tales son el puerto de Manzanillo, la circunvalación de Baní, la entrada de Samaná, el Hospital Musa de San Pedro de Macorís y una serie de obras como el teleférico, por ejemplo, el monorriel que se prometió, el monorriel de Santiago, que el presidente tendrá que decir por qué no han avanzado, en qué estado se encuentran y cuándo serán entregadas. Eso en materia de infraestructura. El presidente también tendrá que hablar de la economía. Esto es fundamental. El presidente tendrá que explicar cómo ha sido el proceso de readecuación económica, por un lado, con la búsqueda de la expansión, con la búsqueda del crecimiento económico por parte del gobierno, conjugado con una política de restricción cambiaria, de restricción monetaria, perdón, por el Banco Central, que se ha manifestado con el aumento de la tasa de política monetaria a todo lo largo del 2022. Entonces, ¿cómo ha crecido la República Dominicana cuando hay verdaderamente una política de restricción, de encarecimiento de la moneda a través del aumento de la tasa de política monetaria? Y, digamos, él tendrá que referirse por sectores a cada uno de las actividades principales que han generado el crecimiento del país o si ha decrecido alguna de ellas y explicarle a la población por qué. Un tercer aspecto que creo que es importante no dejar fuera, sobre todo hablando de economía, tiene que ver con la andanada de préstamos que ha pedido el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y que han sido aprobados de manera acelerada, prácticamente al vapor, por la mayoría congresual PRMista, decir en qué se han utilizado estos préstamos, por qué esta carrera de préstamos que ha colocado el futuro del país en entredicho por la cantidad de dinero que actualmente debe el país. Incluso hay una noticia reciente de que alrededor de 39,000 millones de pesos en solo 51 días que lleva este año han sido destinados al pago de intereses de deuda. Creo que el presidente tendrá que referirse a esto porque evidentemente el gobierno del PRM, el gobierno que él encabeza, está comprometiendo el futuro de la nación dominicana con estos préstamos y no estamos viendo para qué se están utilizando. Creo que esos son los temas esenciales. Charlie Mariotti. Bueno, en la misma línea de Francisco, yo creo que como todo el país o gran parte del país, mis expectativas para este discurso son relativamente bajas porque ya es el tercer discurso del presidente. Hemos visto, bueno, en el 2021 el presidente una de las cosas que mencionó fue una ley de hidrocarburos que todavía estamos esperando. En el 2022 también se habló el tema de la reforma policial, que todos hemos visto cuál ha sido el desarrollo de la misma. También vimos que se anunció en el 2022 una plataforma digital en la cual las personas iban a poder hacer las denuncias a la policía de manera virtual sin tener que ir a un destacamento. También estamos esperando respuestas sobre muchas de estas situaciones. En la misma tesitura, también me gustaría escuchar al presidente hablar de los préstamos, de cómo la deuda financiera del sector consolidado en tan solo 2 años se ha aumentado en 21,000 millones de pesos, cuando en los 8 años pasados esa misma deuda, si no me equivoco, llegó a 23,000 millones de pesos. No obviando que en los 8 años pasados se construyó Punta Catalina, que nos da el 33% de toda la energía que consumimos, se construyó una de cada 3 aulas en la que estudian nuestros niños, pero además se construyó el teleférico, así como se construyeron otras obras de infraestructura sumamente importantes y necesarias que no hemos visto en esta administración. Entonces, yo quisiera, de verdad, que el presidente también se dirija a la nación y le explique por qué, si en una política que estableció su gobierno en marzo del año pasado, dijeron que mientras los combustibles, el precio del galón del West Texas Intermediate oscilara entre $115 y $85, ellos iban a estar subsidiando y mantener los precios del combustible, ¿verdad? El galón de combustible en República Dominicana desde esa fecha cuesta el premium 293 pesos y el galón de combustible regular que cuesta 275 pesos. Entonces, ¿qué ha pasado cuando desde noviembre del 2022 el galón del West Texas Intermediate, el barril de petróleo, cuesta por debajo de los $85 y ha llegado incluso a cotizar en $73? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué eso no se ha visto reflejado en el bolsillo de los dominicanos cuando el combustible es uno de los principales costos que enfrenta la familia dominicana? Además, me gustaría saber qué está pasando
con los subsidios, con el gasto fiscal de algunos sectores que definitivamente no está dando resultado. Y a raíz de que ese gasto fiscal no está dando resultado y esos ingresos que el Estado está dejando de percibir, se ve grabada la familia dominicana que está viendo su dinero, su sueldo, valiendo cada vez menos. Esos son los puntos básicos a los cuales yo quisiera que el presidente se refiera. ¿Y por qué usted le piden al presidente que se refiera a la parte negativa? Bueno, porque Y no eso es lo la que nos parte está afectando positiva. y el pueblo lo eligió para que lidie con esas situaciones que nos afectan de manera negativa y que hacen que nuestro dinero valga cada vez menos en un contexto de inflación. Sí, porque un presidente se dirige a la nación, presentando sus obras. Le toca a Luis la luz, le toca a Lo Luis. que pasa por es eso que- te dejé de último. Sí. para que Ah, ya Luis que va a diga las decir la luces parte del de- gobierno. Si el gobierno del presidente Abinader se dedica en esa locución a referirse a sus obras, entonces va a durar muy poco. Ajá. Entonces, Liz que va a contestar la parte positiva. Exacto. Bueno, en primer lugar, muy buenos días nuevamente, saludar la invitación y efectivamente sí estamos en expectativa de esta rendición de cuentas, se pudiera decir, del presidente de la República de todos los dominicanos. Mira, con referencia a los grandes logros que se han logrado del 2022 al 2023, el día de hoy, tenemos que seguir refiriéndonos al tema del turismo, que ha incrementado de manera inexistente en todos los años pasados, porque hoy en día contamos con un turismo, con una llegada de turismo que no se había visto nunca en el país. Tenemos solamente a nivel de crucerismo más de 1.3 millones de personas que llegan a la República Dominicana y que también que salen de la República Dominicana vía los cruceros. Pero si vemos diferentes sectores de nuestra sociedad, vemos también el área de la zona franca, quien ha incrementado de manera también grandiosa. Pero al mismo tiempo, el tema de las importaciones y exportaciones en la República Dominicana, hoy contamos por primera vez en nuestro país con un 24 horas en el tema de las aduanas. Pero asimismo hablamos de obra y hablamos de que el presidente no ha inaugurado. Sin embargo, en la última semana solamente el presidente inauguró 19 obras en la República Dominicana. Entonces, yo a veces me pregunto que quizás tener un presidente tan cercano, un presidente que muchos lo ven como mínima cosa, sin embargo, la cantidad de cosas pequeñas son las que hacen las grandes. Es una política diferente que no se había vivido en la República Dominicana, sin embargo, vemos la cercanía en la misma. Con referencia a la circunvalación de Asua, mi querido Guillén hablaba de sectores, sin embargo, un solo sector es quien se ha referido en contra de esto, poniendo en tela de juicio este presupuesto que se utilizó, viendo y analizando los datos reales que siempre tenemos aquí vía Google. Un 30% era lo único que se había efectuado en los últimos 8 años de los gobiernos anteriores. Un 30%, con un presupuesto increíblemente. En solamente 2 a 3 años, casi de gobierno, 2 años y medio, se pudo llevar a cabo esta circunvalación. Y yo le pido a ese sector de la oposición que nos explique con detalles, no solamente de boca, dónde está la documentación que habla de esos gastos exuberantes para esa circunvalación. Y a partir de ahí, entonces vamos a llevar un discurso, una comunicación al pueblo dominicano. Yo creo que la expectativa más importante del presidente es precisamente que ya en este casi tercer año de gobierno se están empezando a hacer todas esas inauguraciones que se han prometido desde el primer día. Creo que como soy una persona que también tenemos que ver lo bueno, pero también vemos lo malo, creo que sí hay una falta que esperamos de parte del presidente, estas reformas como la ley de hidrocarburos y otras leyes que se prometieron desde el primer día y hoy ya vamos a cumplir casi 3 años de un gobierno que no nos ha dado una respuesta, vamos a decir, coherente en base a eso. Yo quisiera escuchar a ustedes hablar, es importante, el tema uno de la oposición y uno del sector gobierno. La carretera de Asua, yo soy sureño. La carretera de Asua no es cierto que Danilo Medina la dejó un 30%. O sea, arrancar una carretera lleva un costo muy grande porque es el inicio de una carretera. El movimiento de tierra, la infraestructura de los puentes. Esa carretera que yo paso por ahí semanalmente, no por la circunvalación, sino al ladito, estaba lo dijo el mismo ministro actual de Obras Públicas, dijo que él la encontró en un 55%, casi un 60%. Porque el presidente Abinader lo que ha hecho es que la ha pavimentado, la ha señalizado y le ha hecho los puentes para la circunvalación. Y apenas son 12 kilómetros. De esos 12 kilómetros, cada kilómetro salió en 493 millones de pesos, un kilómetro. Por eso se dice que es la carretera más cara
que se ha construido en la República Dominicana. Francisco dice, señaló un grupo de obras que el presidente están iniciadas y no están terminadas, que usted habló de Santiago. Hay algunas que ni siquiera están iniciadas. Hay algunas que ni siquiera están iniciadas y Pero se han tú te prometido refieres que él anunció desde el inicio del gobierno. y no se han iniciado ninguna. No, ninguna no. Hay algunas que no. Por ejemplo, el Hospital Musa lo han tratado de intervenir varias veces en San Pedro de Macorís. El presidente de manera reiterativa lo ha mencionado en cada uno de sus discursos, pero no lo han entregado. Hay que ver por qué. La entrada de Samaná pasa exactamente lo mismo. Entonces hay que preguntar qué está pasando con esas obras. Sabemos que hay un problema de planificación, hay un problema de elaboración presupuestaria, hay un problema de ejecución del presupuesto y eso pasa en todas las instituciones. Miren lo que acaba de pasar con pasaportes. Es un problema de planificación a nivel general que hay en el gobierno del PRM. Ahora, tienen que darnos la información a la sociedad dominicana, al pueblo dominicano, no solamente a la oposición, a todos tienen que informarnos por qué los miles de millones de pesos asignados al Ministerio de Vivienda, a obras públicas, no se están ejecutando en obras de infraestructura que están siendo entregadas a la sociedad. Nosotros merecemos una respuesta, porque es con el dinero de nuestros impuestos que se está trabajando, o por lo menos que se está entregando a los contratistas para que ejecuten esas obras. Y me parece que es importante, don Luis, pido aquí un permiso, creo que fui emplazado de manera indirecta por Liz, a presentar datos sobre el tema de la carretera de Samaná. Ella dice que no lo digamos solo de boca. Bueno, en este espacio, de Asua, la circunvalación de Asua, perdón. Ella pide que no lo digamos solo de boca. En este espacio, por la dinámica, solo lo podremos explicar. La circunvalación de Asua tiene exactamente 13.4 kilómetros de longitud. Como usted bien dice, el costo por kilómetro fue de 493 millones. Vamos a compararlo con la circunvalación de Santiago. La circunvalación de Santiago tuvo un costo, aún siendo costosa, de 245 millones de pesos por kilómetro. Y 245. 245 aproximadamente. Prácticamente la mitad, ¿no? Poco más Sí. o poco más o poco menos. Fue entregada en el gobierno anterior. No, y Entonces, Francisco, en esa misma línea también me gustaría resaltar y comparar esa carretera, porque no es una circunvalación, parece más una carretera de 2 carriles, la de Asua. La de Asua un carril. De un carril, uno de venir y uno de ir. Sí. Pero con la autovía de Samaná. La autovía de Samaná que fue bastante criticada, con mucha razón en algunas de las partes. Pero esa autovía, que consta de más de 100 kilómetros, 106. para ser exacto, Para allá ¿verdad? yo iba, sí. Tiene más de 14 puentes. Esa autovía costó casi lo mismo que la carretera de Asua. Pero aquí no estamos desvirtuando en algo y es bueno también poner en contexto a todas las personas que nos escuchan y a ustedes también, que estamos hablando El micrófono, Liz. Estamos hablando y poniendo en comparación otras carreteras que es muy bueno y válido y es entendible. Ahora bien, ¿qué ha pasado en los últimos 3 años a nivel mundial, no solamente en la República Dominicana? No hay punto de comparación con algo que se entregó en gobiernos pasados a nivel de infraestructuras, a nivel de costos, Francisco y Charlie. O sea, es ilógico hacer una comparación de precios donde pasamos por una pandemia, donde hubo una crisis mundial que lamentablemente ha desvirtuado la economía en todo el mundo. Pero el presidente de Samaná le bajó de costo para cruzarla. Sí. Abinader. Yo entiendo que Liz tiene toda la razón. Hay que ser comprensivo de la situación inflacionaria en la que estamos. La estamos sufriendo todos. La situación es la siguiente. Hoy vamos a ver un discurso del presidente donde él está obligado a rendirle cuentas al país. Si la circunvalación de Asua costó 5.900 y tantos millones de pesos y la autovía del nordeste o autopista de Samaná costó 154 millones de dólares, que a la tasa de cambio de ese momento son 5.236 millones de pesos, con 14 puentes y 106 kilómetros, o si la circunvalación de Santiago costó 200 y tantos millones de pesos por kilómetro, versus los 493 millones de pesos por kilómetro que costó la circunvalación de Asua, lo que corresponde no es juzgar al gobierno, no es juzgar al presidente, es escuchar al presidente explicándole al país por qué hay un sobrecosto por kilómetro de esta circunvalación, que lo explique. Y sobre todo algo que llama mucho la atención, y perdón Liz, es cómo en un país donde hay tantas necesidades de infraestructura vial que la vemos diario, solamente tenemos que salir a cualquier calle, a cualquier acera, a cualquier carretera,
El Ministerio de Obras Públicas el año pasado en el complementario se le tuvieron que retirar más de 3.000 millones de pesos porque no pudo ejecutarlos. Entonces, al final, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la incapacidad de ejecutar el presupuesto asignado a una institución que tanto el país necesita que se ejecute? Porque el gasto que no se hace en estos momentos tendrá que hacerse después y por lo general saldrá más caro porque el dinero que no se gasta no es un ahorro. Cuando usted no paga el colegio de sus hijos, usted no se lo ahorró, eso usted lo debe. Y el mes que viene deberá el doble. Entonces, al final, son inversiones que tenemos que hacer. El dinero está ahí, lo sabemos, los préstamos están ahí, estamos pagando intereses por ese dinero. Entonces, vamos a utilizarlo. Históricamente, este gobierno está ejecutando un bajísimo gasto de capital, quizás el más bajo en los últimos 30 años en la República Dominicana. Eso no puede ser en momentos como lo que estamos viviendo, donde se necesita mantenimiento de todas las infraestructuras que se han construido a través de los últimos años. Yo tengo una preocupación y es que no he visto un discurso dirigido por parte de este gobierno hacia la clase media, que fue la que en gran medida le dio la victoria en las pasadas elecciones del año 2020. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de la inflación y del incremento de los precios a los productos de la canasta básica familiar, pero a otros productos también que la clase media tenía acceso cotidiano, una posible solución es indexar los salarios de la clase media conforme a la inflación, como establece el Código Tributario, y la última indexación se realizó, me parece que en el 2017-2018. ¿Podríamos nosotros esperar del presidente Luis Abinader un discurso medianamente dirigido hacia esa clase media que le dio la victoria en el 2020? Bueno, la verdad es que la clase media ha sido el gran olvidado en este gobierno. No consideramos posible que el presidente dirija un discurso en ese sentido, porque evidentemente hay una situación y es una política monetaria financiera restrictiva por parte del gobierno. De modo que quizás hablar de una indización o indexación de los salarios de la clase media podría implicar necesariamente revertir lo que se busca para frenar la espiral inflacionaria. Habría que ver, sería lo justo, la clase media lo necesita porque es la más golpeada por la situación que estamos viviendo. Sin embargo, creemos que no va a ser posible, sobre todo porque hay quienes ya expertos, economistas, han hablado de la necesidad de traer a la mesa de conversación un debate sobre la indexación de los salarios luego de tratar lo que sería una reforma fiscal. Y evidentemente por cuestiones político-electorales el gobierno no se va a enfrascar en una reforma tributaria o una reforma fiscal faltando 1 año y medio para salir del gobierno. Señores, ¿nos vamos a una pausa? Vamos a hacer una pausa. Al regreso ya se integra con nosotros Dari Terrero y además yo quisiera que también debatiéramos uno de los, tal vez, no sé si ustedes lo consideran uno de los puntos de Aquiles de este gobierno, que es el tema migratorio y la frontera. Y la ley electoral que recién pasaba, aprobada. Regresamos en breve. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hoy ella disfruta recorrer miles de kilómetros en el auto de papá. Mañana ella tendrá su auto propio. Mientras ellos viven en la casa de sus sueños, ella sueña con la casa en que vivirán y donde emprenderá sus sueños propios. Ellos disfrutan coleccionar momentos a la medida
él disfrutará recordar esos momentos. En Seguros Reservas estamos y estaremos con cada uno, creando soluciones para que vivas nuevas experiencias. Son 20 años de evolución que nos unen. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Hola a todos, estoy específicamente en el centro de acopio Parquéate Bien en Naco y hoy les vamos a mostrar cuáles son los lugares prohibidos donde no te puedes parquear según la ley 6317 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Acompáñame. La Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial contempla que existen 23 lugares donde no podemos estacionarnos, como por ejemplo, sobre una acera, sobre un paso peatonal, escuela, cine, teatro, hospital, frente al acceso de un templo religioso, instituciones bancarias, áreas de estacionamiento o servicio para la venta de gasolina y sitios donde se celebren actos públicos, entre otros. Amplía estas informaciones en la Ley 6317, artículo 237, en nuestra página web intran.gov.do. Más de 2 años de arduo trabajo demuestran la voluntad de una gestión dispuesta a solucionar las necesidades de la gente. El saneamiento de más de 40 kilómetros de cañadas, junto a la construcción de Cristo Park, que impactan a más de 1.200.000 habitantes. Llevar agua a decenas de barrios con más de 20 años sin este servicio, además de la colección permanente de averías para mejorar la distribución. Son algunas de las obras que dan constancia del cambio con rostro humano. Con hechos, no con palabras. Seguiremos construyendo una gestión histórica. Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Bueno, seguimos aquí, damos la bienvenida y nos reincorporamos a esta transmisión especial de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, felicitando al pueblo dominicano en 179 aniversario de la independencia nacional y agradeciendo la presencia de nuestros buenos amigos Charlie Mariotti, Liz Miese y nuestro amigo Mariotti de Paz. Sí, para que no se confunda con Charlie Mariotti y el otro. Digo el otro, no lo digo de manera despectiva, pero es el otro. Sí, con cariño. Y buen amigo Blandino, que es quiero felicitarte, independientemente del escenario político en el cual estamos hoy, porque estamos ya hoy en términos de representación política, por tus participaciones como profesional. Y verdaderamente la política dominicana necesita jóvenes como ustedes. Yo creo que este programa pudiera ser parte del relevo que tiene que haber en la discusión del escenario político. Yuri, que es parte de este programa, mira cómo estamos nosotros aquí, una transición generacional. Don Luis José González Sánchez, ya una persona de mucha trascendencia, expresidente de la Cámara de Diputados. El caso nuestro y el caso de Yuri es la manera de cómo se deben hacer las cosas, hacer esa transferencia de conocimiento, de posiciones y hacia dónde debe ir la sociedad dominicana. Es decir, que yo los felicito a los tres, pero especialmente porque ciertamente es lo que la política necesita, gente como ustedes. Mira, Dari, se nos ha pasado a nosotros darle los pésames a los familiares de don Víctor Gómez. Así es. Acaba de... Falleció el pasado viernes. Sí, el pasado viernes, pero nosotros en la mañana, hoy a las 7 de la mañana del pasado viernes, dentro de... Hay que decir que Víctor Gómez Vergés debe ser uno de los dominicanos que más posiciones ha ocupado en la administración, pública y probablemente... Junto con cosas con títulos, Juan Ariste Taveres Humano. Y probablemente el dominicano que ha estado más cerca de ser miembro de secretario general de la OEA, sí. Incluso al punto de que dos países del cual no eran, fueron quienes lo presentaron y por temas políticos, hay que decirlo, independientemente de
la afinidad que Eso es tengo. tema de otra conversación para Sí, que don Luis sí, no genere no, aquí. don Luis sabe, don Luis sabe. Miren, No voy a pelear. Luis sabe, don Luis va a pelear. Eso es parte de la historia. Miren, Dani, vale destacar, su última posición fue como juez del Tribunal claro, Constitucional claro, de manera Dominicano, magistral. elegido en la primera camada de jueces por Así el Consejo es. Nacional de la Magistratura. Así es, así es. Bueno, don Ari, aquí tenemos estas jóvenes. Sí. Una regidora que aspira a diputada, ¿tú sabías? Eso lo está diciendo usted, don Luis. ¿Usted la quiere llevar como diputada? Sí, ya? va como diputado. Ellos, los tres. Los tres. Sí, los tres van como Por los diputados. cuatro, yo tengo el mío aquí. ¿Eh? Tengo el mío Ah, aquí. no, es que es parte de nosotros. Yo estoy comprometido con Junior. Yo me refiero a los invitados. Sí. Son tres aspirantes a legislador o a diputado. Porque no es lo mismo ser diputado que legislador. ¿Tú sabías eso, Frank? Sí, eso es otra discusión también. Otra discusión que vamos a Anda, tener. ¿Ser legislador o ser diputado? Varios programas que se van a desprender de aquí, la función de legislador, la función Yo de de diputado. diputado. Antes de la pausa se quedaron varios temas en la mesa. Uno de ellos ha sido el tema migratorio, la posición y las iniciativas que ha llevado el gobierno en materia de migración, en materia del tema haitiano. Y lo que va a decir el presidente hoy a las 10 de la mañana. Lo que se pudiera referir el presidente Sobre en este migración. tema, que es uno de los temas que probablemente más en todos los gobiernos siempre tenemos como esa discusión y como que si no se concluyera nunca con el tema haitiano, y nos gustaría escuchar de manera particular cada uno de los pareceres de ustedes. Bueno, en el caso particular, se ha visto una iniciativa por parte del gobierno, inclusive en el mes de enero 2023, solamente en ese mes se repatriaron alrededor de 23.940 personas, ilegales aquí en el país. Creo que hay una disposición real por parte del Poder Judicial, del presidente de la República, de buscar. Tenemos que ser realistas, no de buscar una solución inmediata porque eso es imposible, pero sí una disposición del presidente de tratar de pasar puntos a favor de nuestro país y el tema de la migración en la República Dominicana, que como muy bien dices, Dari, es uno de los temas neurálgicos y que genera también mucha opinión pública en lo que es nuestro país. Hay una disposición clara, creo que particularmente aprovecho también el escenario para saludar y felicitar la gestión que lleva haciendo Venancio Alcántara, quien también ha sido funcionario público en otras ocasiones y ha demostrado que en el cargo que tiene toda la disposición y la ejecución del mismo. En nuestra opinión, lo primero que hay que resaltar es que el fenómeno migratorio es un fenómeno mundial, es un fenómeno regional, se da en todas partes. Pero hay una situación puntual y es que los fenómenos migratorios, el flujo migratorio irregular sobre todo, en cada país y en cada región se da de una manera distinta y cada país receptor tiene que tratarlo con las particularidades del tema. Y esto es importante porque a veces se quiere generalizar con el tema de los flujos migratorios. Canadá, por ejemplo, podría necesitar muchos migrantes para tener más mano de obra y tiene los recursos y tiene la solidez y la consolidación de los servicios públicos básicos esenciales para ofrecerle a sus ciudadanos y a los que vengan. República Dominicana tiene una situación muy particular con Haití que no puede atender el flujo migratorio regular o irregular que viene desde Haití a solicitar o a utilizar los servicios públicos que ni siquiera son suficientes para la población dominicana. Ese es un aspecto conceptual inicial. El presidente Luis Abinader inició el gobierno con una forma de plantear y tratar el tema de la migración ilegal haitiana que llegó incluso a congregar a su alrededor de manera responsable y con liderazgo a todos los sectores de la vida nacional. Él logró hacerlo. Planteó internacionalmente la posición de la República Dominicana de que no hay una solución dominicana para el problema haitiano. Esto, digamos que fue aplaudido por todos los sectores. Luego empieza con la construcción del muro, que si bien se pudieron dar algunos cuestionamientos sobre los avances de la obra, el costo de la obra o la transparencia de la obra, todo el mundo estuvo de acuerdo con que el muro podría venir a solucionar algunos de los aspectos del problema de la migración masiva ilegal haitiana. Sin embargo, todos estos esfuerzos que el presidente Luis Abinader viene haciendo desde el principio de su gobierno se quedan en el aire y parecen un discurso vacío de contenido cuando desde el Poder Ejecutivo se somete un proyecto de ley que mencionaba hace un momento Charlie de erradicación y prevención y sanción para la trata y tráfico ilícito de personas. Aquí uno ve que hay una intención del Poder Ejecutivo de someter un proyecto de ley que a final de cuentas lo que iba a hacer era
modificar el estatus o la condición de inmigrante ilegal para tratarlo como víctima de trata o tráfico ilícito de personas y convertir a la República Dominicana en un receptáculo de todas aquellas personas que quieran venir de manera irregular a ser tratados como víctimas, y que además creaba un impuesto nuevo a las empresas dominicanas que ya no aguantan un impuesto más, para mantener los servicios públicos que iban a ser destinados a la protección exclusiva de todos esos inmigrantes ilegales haitianos que iban a ser tratados como víctimas de trata, confundiendo incluso términos muy esenciales del derecho internacional y del derecho humanitario, como lo es el concepto de refugiado. Un refugiado, que es lo que protege la Convención Americana de Derechos Humanos, no es lo mismo que una persona víctima de trata o tráfico ilícito de personas. Todos estos conceptos se entremezclaron en una ley que lo que buscaba era, en esencia, complacer presiones e intereses, y quizás aquí, con ese sometimiento, con el ejercicio de esa iniciativa legislativa, sometiendo ese proyecto, el presidente de la República destruyó con los pies todo lo que venía construyendo con las manos en torno a la unidad nacional sobre el tema de la inmigración ilegal masiva a la República Dominicana. Pero ¿es en República Dominicana el tema migratorio un tema de gobierno o un tema de Estado? Es un tema de Estado, por supuesto, Dari. Lo que pasa es que el presidente de la República es jefe de Estado, es jefe de gobierno y es el que lleva, digamos, las riendas de, 1, la defensa nacional, 2, la política migratoria, y es el que social y políticamente tiene que ejercer el liderazgo sobre los temas que afectan a toda la sociedad. Tú sabes, Dari, también en ese mismo orden, ¿no? Es bueno saber, no solamente con esa ley que se lanzó, se echó para atrás, sino con todas las leyes. Al final del día no son unas leyes que ya están marcadas y hechas. Se supone que cuál es la función de los legisladores dentro de la Cámara de Diputados. Yo te mando un borrador y el legislador es quien tiene que adaptarlo a las necesidades del pueblo dominicano como representantes que son cada uno de ellos. Yo creo que más que verlo de una manera tan tajante y decir que lo que viene haciendo con las manos lo desbarata con los pies, tenemos que ver el marco del tiempo y ver que el presidente se ha mantenido de manera muy tajante con el tema y la migración en nuestro país, que es un país que independientemente de las leyes migratorias del mundo entero, es un país que tiene un problema inmediato con el tema de migración. Y también, señores, vamos a ser claros y llanos. ¿Quién se va a clavar el cuchillo? Él mismo. Tenemos que ver el trasfondo de por qué se emite ese proyecto de ley desde el Poder Judicial y al mismo tiempo cómo se echó para atrás. Que no, la gente tiene que entender y terminar. Yo en diferentes medios lo he dicho y he tratado de que la gente entienda. Señores, echarse para atrás no es malo. Partiendo del elemento legislativo y de la responsabilidad que tú planteas que debe tener el legislador dentro del marco de la discusión de cualquier proyecto de ley, me gustaría escuchar la posición de don Luis, conociendo como expresidente de la Cámara de Diputados la dinámica, independientemente de que obviamente el gobierno como tal tiene cierta influencia en el conocimiento de los proyectos, pero ¿cuál es la dinámica interna que se da en...? Pero muy claro dice Liz, ella dice que el presidente de la República ha ratificado, se envió, lo retiró, naturalmente a solicitud del pueblo, a las redes sociales. Pero en este momento, Liz, también hay otro proyecto que dice la misma razón. O sea, está tratando de destruir la soberanía nacional. Le está dando facilidad. Uno lo sometió Félix Bautista y lo retiró también. Exacto, el de Félix. ¿Eh? El de Félix, sí. El de Félix también lo retiró. Usted que siempre ve al presidente, usted no lo puede aconsejar y decirle, presidente, Cuidado. Paralice eso. Cuidado. No, cuidado. Liz, dígale al presidente que si él se quiere reelegir, si él quiere continuar en política, que para eso se trata de personas por ahora hasta que pase el 24. No, pero si lo es. Dile eso, porque entonces, ¿por qué ese tema era el canciller, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de la Mujer, los organismos internacionales y la están forzando? Y él insiste en enviar ese proyecto de ley. La otra pregunta que le voy a hacer también a Liz, el asunto del Código Penal, de las 3 causales. El presidente anunció que ganó por eso. La muerte. Entonces,
Y entonces ahora el presidente se queda calladito y le pasan las 3 causales y apoyan el Código Penal. Pero es que volvemos a la misma pregunta que decía anteriormente. ¿Cuál es el trabajo del legislador? De las personas que se votan para ser representantes de las demarcaciones y de los municipios. ¿Cuál es su trabajo dentro de la Cámara? Es que el presidente son manda por 3 ángulos. Pero es que nosotros El presidente, el legislador, promulga las leyes, hace aplicar y respetar las leyes. Eso- Él hace todo, la observa también. Eso, Y el ahí- comandante jefe, como dice Francisco. Y eso es lo que llama la atención, que si el legislador debe analizar lo que el Ejecutivo somete, entonces ¿por qué el Ejecutivo lo que hace es que lo retira? Entonces el Ejecutivo somete un proyecto de ley que se supone que fue analizado, que es el proyecto que el Ejecutivo desea que se apruebe, pero cuando al legislador le toca entonces analizarlo, se sienta, el Ejecutivo lo que hace es que los retire y dice, no, vamos a conversarlos con otros sectores que no fueron elegidos para hacer las leyes de este país, pero vamos a analizar, a ver cómo está el ánimo nacional y luego entonces volvemos a introducirlo. Esperemos, según han dicho. Entonces, ¿cuál es el fin, Dari? Esa es la pregunta que yo me hago, simplemente porque si ya tú tienes una legislación, si ya tú estás promoviendo un proyecto de ley, ¿por qué lo retiras tan fácil si se supone que nadie está pidiendo esa ley? ¿O qué sectores de la sociedad que estaban pidiendo esa ley? Que había que 90% no la someterlo por quiere. el Poder Ejecutivo. Eso no es el Código Penal. Este programa plantea una segunda parte, porque lamentablemente ya el tiempo se nos agotó, se nos quedan varios temas, el tema de la lucha contra la corrupción, el tema de la seguridad ciudadana, temas que son esenciales y que deben ser parte de la discusión. Sí, pero Liz no me contestó de las 3 causales. Bueno. Importante es que el Código Penal en la República Dominicana se apruebe de manera inmediata. Independientemente De las 3 causales. causales y otros temas. El Código Penal es una realidad, una necesidad inmediata en la República Dominicana. Que se apruebe y luego si hay que hacer cualquier Si cosa se en tiene que adelante. aprobar así, pues que se apruebe así, pero que se apruebe, porque no aguantamos más tiempo sin esa aprobación. De manera muy breve, en el poco tiempo que nos queda, quiero que planteemos de manera síntesis el tema de la lucha contra la corrupción. Su opinión, la opinión que ustedes tienen sobre esa procura. Pero que eso no tiene es la tema sociedad. ya. Eso no es tema. Es tema porque es uno de los principales temas que preocupa a la ¿Quién sociedad. está hablando de eso? La sociedad dominicana Ah, se preocupa. En todas las encuestas sale el tema de la corrupción como una preocupación nacional y obviamente que... Digo, ha pasado ya de un primer plano a un segundo plano porque el primer plano es el empleo, la carestía de la vida. Independientemente de la agenda nacional, estamos aquí sentados en función de los temas que el presidente pudiera estar tocando. Y uno de los temas que el presidente obligatoriamente puede tocar es el tema de la de corrupción. la corrupción, de la lucha anticorrupción. La delincuencia. Sí, la evaluación que puede tener individualmente cada uno sobre si es efectiva o no, ya eso es muy particular, pero su opinión en términos generales de esa lucha, de esa necesidad, de esa procura que tiene la sociedad dominicana sobre la defensa del dinero público, Francisco. Desde nuestro sector político y de manera personal debo decir que la lucha contra la corrupción desde el punto de vista institucional, normativo y judicial no debe de cesar. Ahora, se llegó con un discurso muy fuerte, se llegó con un discurso que era punta de lanza política por parte del PRM y del presidente Luis Abinader en contra de la corrupción. Si bien es cierto que podríamos decir, y vamos a asumir las palabras del propio Ministerio Público y del presidente, que Luis Abinader y el Palacio Nacional no intervienen en el Ministerio Público y en la labor de lucha contra la corrupción, de persecución de la corrupción, no menos cierto es que tampoco han recibido el apoyo que necesitan por parte del Ejecutivo. El Ministerio Público necesita recursos, necesita herramientas y necesita liberarse de presiones para poder ejercer su trabajo. Y de manera muy puntual quiero resaltar que en esta semana que pasó vimos públicamente que se reconocía a la República Dominicana y que el presidente estaba diciendo que habíamos avanzado en materia de percepción de lucha contra la corrupción. Sin embargo, estaban celebrando que habíamos llegado a una posición de estos rankings internacionales. Yo fui directamente a la fuente principal que utilizamos todos, Transparencia Internacional, que mide el índice de percepción de la corrupción. Y la verdad es que los datos no son alentadores. Año 2022, en Transparencia Internacional estamos en la posición 129 de 180 países. Cuando uno mira hacia atrás, en el año 2006 estamos en la posición 96 y en el año 2008 estamos en la posición 102. O sea, estamos 30 posiciones por encima de como estábamos hace casi 20 años y estamos celebrando que hemos avanzado algunos puntos. Creo que tenemos que revisar esa parte.
Bueno, con referencia a eso, parece que hay varios organismos internacionales que están totalmente equivocados porque han sido ellos los que, no es el gobierno dominicano que lo dice, sino esos organismos internacionales que dicen que el tema de transparencia y de corrupción en la República Dominicana varía de esos datos que da Guillén. Pero bueno, yo creo que en materia de corrupción nosotros no hemos pasado con A+, sin embargo estamos llegando creo que ha sido el único gobierno, por lo menos en lo que yo tengo uso de razón, que ha tenido una disposición real de que el plano de transparencia y corrupción en la República Dominicana y de que no haya impunidad sea una realidad. Vemos un ministerio que obviamente sí lo coloca el presidente de la República, pero un ministerio público que nada tiene que ver ni con el partido ni con el presidente. Y creo que sí hay que enfocarse un poquito más en la división del PECA, de que sea un poco más fuerte con los temas de administración pública. Bajo esa misma línea, yo creo que la lucha contra la corrupción debe ser un elemento esencial en la sociedad dominicana. Eso nosotros tenemos que asumirlo, promoverlo, apoyarlo bajo toda circunstancia. Yo creo que lo que está haciendo el Ministerio Público es loable, el Ministerio Público está trabajando, todo el que ha hecho lo mal hecho y todo el que ha administrado lo público no tiene que tenerle miedo al escrutinio, a rendir cuentas. Eso es lo natural, eso es inherente a la función pública. Sí, llama mucho la atención lo que está sucediendo dentro del Ministerio Público, aunque la cabeza, doña Miriam Germán, una mujer intachable, siempre vela por lo mejor para los dominicanos. Vemos cómo en diciembre pasado ella misma tuvo que decirle a sus fiscales qué está pasando, por qué están mediatizando tanto los juicios, por qué están atacando tanto a los jueces. Fájense instrumentar mejores expedientes para que tengan mejores resultados. Entonces se crearon altas expectativas, aparentemente no han podido cumplir. El gobierno de vez en cuando se quiere abrogar los logros o la falta de logros que tiene el Poder Judicial, que tiene la Fiscalía, la Procuraduría, y eso se ve demostrado en cómo la gente ha ido sacando el tema de la corrupción, que es un tema que no puede salir de la palestra, de su percepción, de lo necesario, porque nosotros como país necesitamos institucionalidad, necesitamos que se respete el erario público, y para eso es esencial un ministerio público fuerte. Liz, brevemente, Liz, después que salga el presidente hoy, con su discurso, ¿tú quieres que remueva la mata? Que los funcionarios no lo están ayudando. Yo creo que es haya un batatero. Yo creo que es sano y saludable cualquier relevo que haya gubernamental. Agradecer a Francisco Guillén, a Liz Miese, a Charlie Mariotti Paz. Y a Yuri pues se incorpora conmigo, porque él no quiere saber. ¿Cómo así? Hace mucho yo no lo veía. Ese señor es que no se para, don Luis, no sigue yo. A ustedes por venir y vamos a invitarlo individual, Dari. Sí, este programa plantea una segunda ocasión, pudiera ser de manera particular, de manera individual, para que pudiéramos ver las perspectivas. Tiene que traernos juntos. De la Liz sin Francisco yo no veo. Bueno, pero vamos a hacer una segunda parte. Aquí hay un bloque. Bueno, pudiéramos ver, ya esto es un programa que estamos esperando, lo que pudiera decir el presidente, ya luego con el discurso del presidente ya pudiéramos tener una visión más clara y entonces abordar el tema de la perspectiva de los dichos. En esta circunscripción, un morenito, ¿tú lo encuentras? ¿A dónde? Como aspirante. ¿A dónde? Pero no te rías. En esa circunscripción buscamos un morenito. ¿Pero en cuál circunscripción? En la de ellos. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia y nos vemos en la próxima. Rayo de sol para verte, no las tengo todas conmigo, me deslumbras, me hipnotizas, de repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos
los dominicanos.